camino, verdad y vida. Hola, ¿qué tal? Soy Jordan Casas y este es un capítulo más de Camino, Verdad y Vida. Hoy quiero compartir contigo acerca de un tema que le he puesto por título La clave es ser un ejemplo. Y comienzo haciéndote una historia verídica, una historia tan real como cuando la vi en películas, y es la vida de un joven cristiano. En los años 1940, este joven decide, en la Segunda Guerra Mundial, alistarse para ir a la guerra, y empieza su proceso de entrenamiento, y por un periodo de tiempo todo estaba bien, hasta que llegó el momento de tener que tomar un arma en su mano para aprender a disparar. Cuando llega este momento y esta situación en su vida, él simplemente pidió que no se le entregara un arma, que él iba a ir a la guerra sin usar un arma. Bien de locos, bien de locos. ¿Cómo vas a ir a una guerra si no tienes un armamento? Alguien le comentó y alguien le dijo, ¿no? Pero aún así él seguía insistiendo en su preparación antes de todo este proceso. Llegó el momento de ser llevado a la guerra en el año 1945, en la última etapa de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en Japón, exactamente en Okinawa. Este joven fue enviado bajo el lugar de médico. Pero en medio de toda esta batalla llegó un punto donde tenía que escalar, tenía que subir una pendiente de unos 400 metros aproximadamente. Encima de esta pendiente se peleaba una gran batalla y él tenía que llegar allí para poder auxiliar a muchos que estaban cayendo en combate. Este joven se emprende en esta subida y empieza a escalar esta pendiente, y en medio de todo este proceso, cuando él está llegando, cuenta él mismo en su testimonio en medio de la corte, él empieza a expresar que declaran el retroceso, es decir, el salir del lugar porque estaban cayendo en combate, y entonces todos empiezan a retroceder. Muchos habían quedado allí en el campo de batalla. Y en medio de todo este proceso, alguien se percata que a lo lejos, en medio de esta gran pendiente, había alguien que no desistió y se mantenía haciendo su trabajo. Este joven llegó al campo y empezó a tratar de recuperar la mayor cantidad de hombres posibles y los amarraba y los bajaba a través de esta pendiente por 400 metros hasta lograr salvar. Se dice que logró salvar a 75 hombres de esta batalla. En la corte este hombre dijo algo y fue lo siguiente: en la lucha a la guerra se va a matar. Mi propósito es salvar vidas. El ejemplo es la clave. Este joven cristiano mantuvo siempre su condición y esto quedó para la historia. Esto quedó para poder recordar con gran mérito. En el capítulo de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, hay una palabra que el apóstol Pablo le envía al joven Timoteo y dice así, si me puedes acompañar: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Muchas veces usamos este pasaje. Los jóvenes les encantan este pasaje porque es una manera de poder decirle a aquellos que son un poco mayores: no me subestimes por ser joven, no me tengas en poco por ser joven. Y sí, es cierto, es cierta la palabra. Muchas veces subestimamos a aquellos que son más jóvenes, y cuando digo jóvenes no solamente me estoy refiriendo a joven en tu edad, sino jóvenes en los caminos del Señor. ¿Qué tiempo llevas en Él? La clave está no solo en esa parte de que no tengan, como dice la Escritura, no tengan en poco tu juventud. La clave está en el ejemplo. El pasaje nos muestra esa esencia. ¿Ejemplo en qué? Ejemplo en palabra. Que tu palabra sea firme. ¿Quieres ser visto como alguien que realmente sea digno de admirar, o alguien que realmente sea digno de traer frutos, o que realmente alguien crea en ti? Entonces, que tu palabra sea permanente.
ejemplo en palabras. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Es muy simple, pero muchas veces nos corremos. Nos encanta el halago. No tengas en poco mi juventud. No tengas en poco el poco tiempo que llevo. No, la palabra me enseña acerca de que ser ejemplo vale mucho más que estar reflejando y recordando a otros. Ese es el primer punto si tú lo quieres poner. Ver ser un ejemplo en palabra. ¿Cuál sería el segundo punto según me dice este pasaje? ¿Ejemplo en qué? En conducta. Como nos cuesta muchas veces actuar bien. Nos justificamos inclusive por las acciones que podemos estar viviendo. Por ejemplo, cuando las cosas no nos salen bien y llegamos y tenemos un mal día y quizás maltratamos a alguien. Disculpa. No, siga en la misma línea y diga. Ya, vamos a retroceder. No, usted siga. Muchas veces llegamos a un punto Ya. donde maltratamos. Vamos. Muchas veces llegamos a un punto donde maltratamos a alguien y nos justificamos porque tenemos un mal día. O simplemente la gente tiene que entender, o el que está a mi lado tiene que entender de que yo soy así. Y la palabra nos muestra que uno de los ejemplos para ser llamado a admirable o a seguir es el ejemplo a la conducta, una buena conducta, un buen estilo en mi forma de ser. Ahora, si fuéramos a nombrar un punto número 3, ¿cuál sería? El amor. El amor. El amor es benigno, el amor no se jacta, el amor es compasivo. Así nos muestra la Escritura y así tenemos que poner en práctica. Este joven en medio de la guerra, él demostró que sí se podía. Cuando otros empezaron a retroceder porque en medio de todo esto estaban siendo abatidos, él permaneció y por amor alcanzó y pudo salvar la vida de 75 hombres, llevándolos nuevamente hacia su familia. ¿Qué haces tú hoy para poner en práctica estos puntos que hemos hablado hasta aquí? La palabra, la conducta, el amor. ¿Te esfuerzas en eso? Eso es lo que te hace ser un ejemplo. Eso es lo que hace que otros te tengan en cuenta. Eso es lo que realmente nos pone en evidencia de que yo necesito lo que él tiene. Yo necesito caminar. Es un buen líder. Es alguien digno a seguir. Tú y yo en medio de nuestras familias podemos poner en práctica muchas cosas. Y muchas de ellas a veces no son las más ejemplares a seguir. Rectificar en medio de la Escritura acerca de cómo debo andar es de sabio. Y eso es lo que le llama el apóstol Pablo a Timoteo en este pasaje, donde le dice que ninguno tenga un poco tu juventud claramente, pero sea un ejemplo para que otros te puedan ver y te puedan seguir. Si fuéramos a nombrar un punto número 4, sería el ejemplo en el espíritu. Un hombre o una mujer espiritual, que fácilmente no se deja descarriar o no cae de la línea a la cual sigue constantemente. Se nombra un hombre de fe o una mujer de fe, alguien digno de poder asumir la parte espiritual. Yo recuerdo que cuando era más pequeño, en los caminos del Señor, yo me acercaba a mi abuela y yo le decía, necesito que ores por mí. Yo la buscaba con esa intención. Yo sabía que era digna de espíritu, es decir, en ella, yo sabía que cuando ella oraba, Dios la escuchaba. Era para mí alguien al cual yo admiraba. Ella era un ejemplo en esta cualidad de espíritu. Una persona que en medio de situaciones y en medio de momentos difíciles no dudaba en salir adelante, en creer, en poder ver la parte espiritual y decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a aferrarnos en nuestra fe, vamos a caminar en nuestra fe. Esto es un ejemplo. Si fuéramos a nombrar el quinto punto, sería nuestra fe. La fe que muchas veces es movida por las condiciones en cual nos rodea, nuestro contexto. Esa fe que nos cuesta hacer crecer, que nos cuesta madurar. Esa fe que tenemos que poner por delante en cada momento y en cada decisión en nuestras vidas. Esa es la fe de ejemplo. Esa es la fe que cambia. La fe sobrenatural. La fe que puede creer lo que Dios va a hacer aún sin tenerlo presente. Puede creer en que las cosas van a caminar bien, sabiendo de que estamos de la mano del Señor.
Eso es un ejemplo de fe. Tú y yo podemos ponerlo en práctica. Este joven, retomando esta historia, él sabía que se iba a enfrentar a las armas. Le iban a combatir. Lo más probable es que iba a perder su vida. Pero él tenía fe de que alguna cosa Dios iba a hacer y le iba a usar en medio de esta guerra que estaba viviendo en ese tiempo la humanidad. Él aportó un poco, siendo ejemplo. ¿Cómo aportas hoy tú en medio de tu hogar? Hagámoslo práctico en medio de nuestra vida. ¿Qué ejemplo dejas tú para tus hijos? ¿Qué ejemplo dejas tú en medio de tu matrimonio? ¿Qué ejemplo dejas tú de honradez a tus padres? ¿Qué ejemplo puedes llevar a cabo en medio de tu día a día con aquellos que te rodean? Todo es un ejemplo. Buscar el buen ejemplo. Y como punto número 6, habla acerca de la pureza. Mantenernos santos, agradables, perfectos al Señor. Por supuesto, no somos ni santos, ni somos agradables, ni perfectos, pero caminamos en pos de buscar esa condición. El Señor nos toma y nos ayuda a perfeccionarnos en pureza, en verdad. Dice la Escritura que hubieron jóvenes en el Antiguo Testamento, amigos de Daniel, que ellos mantenían su condición y por temor a Dios no se corrompían. Daniel, siendo su líder, llegó en un punto donde les dijo: nosotros no nos tomaremos de la comida dedicada a los ídolos, nos mantendremos puros porque queremos agradar a Dios. Esto trajo muchos conflictos en sus vidas. Muchas veces la presión nos puede hacer menguar, nos puede hacer retroceder, pero mantenerte en pureza va dando valor a lo que eres. Da connotación de un ejemplo. Tal fue el hecho que la historia, esta que te acabo de narrar, da ejemplo de estos 4 jóvenes que en medio de todo un pueblo extranjero y bien llevados lejos de casa, dieron ese ejemplo y Dios lo puso por alto. Si hasta aquí has llegado escuchando esta palabra, pues mi consejo es el siguiente. La clave para poder seguir y crecer es el ejemplo. La clave para un buen liderazgo en medio de tu casa, en medio de tu matrimonio, en medio de tus finanzas, en medio de lo que puedas vivir, es esa. Vivir un ejemplo clave. Sé un ejemplo en buenas costumbres. Sé un ejemplo a lo que Dios te está llamando. Timoteo lo asumió. Hoy quiero que tú y yo podamos asumirlo. Cambiar lo que tiene que ser cambiado. Si es así, yo voy a orar. Y si me permites, hacerlo por ti también. Cierra tus ojos donde estás. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias una vez más, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos. Y así nos muestra, Señor. Nos va derribando en nuestras vidas todas aquellas cosas que podemos tener que no nos convienen. En esta hora, Señor, rogamos a ti con el deseo de que tú nos ayudes en cada uno de estos puntos que hemos tocado, Señor. En cada uno de estos detalles que tenemos que promover en nuestra vida para ser ejemplo. Ejemplo para tu iglesia, ejemplo para la humanidad que tanto necesita de ti. Ejemplo para mi casa, Señor. Ejemplo para mis hijos. Ejemplo para mi matrimonio. Ejemplo en todas las cosas. Te rogamos, Padre Santo, ayúdanos. Ayúdanos en estas buenas costumbres a poder caminar así como demanda tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te rogamos una vez más que si en algo hemos fallado, nos perdones y te reconocemos una vez más como nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Si hasta aquí nuevamente has llegado, te digo, siéntete bienvenido de esta gran familia de Camino, Verdad y Vida. Un gran abrazo a la distancia y no te olvides en compartir, en hacer tuyo cada uno de estos detalles. Recuerda que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Allí nos puedes encontrar, siempre bajo este nombre, Camino, Verdad y Vida. Compártelo, dale un like y comenta también con nosotros. Y si tienes necesidad de acercarte a alguna iglesia o algún lugar donde te puedan orientar, te podemos ayudar. Comunícate con nosotros de esa manera. Dios te bendiga.